Los temas judiciales y policiales de mayor relevancia nacional están en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Data 100% confiable y precisa para vos. Bueno, gente, como siempre estamos aquí en Galáctica Internacional para desarrollar los temas judiciales y policiales, en este caso a través de la participación de nuestro columnista especializado, el doctor Luis Vicad, hombre que trabaja hace muchos años en temas relacionados con la seguridad del país. Bienvenido, estimado Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto escucharte. Bien, todo bien, igualmente, Luis. Bueno, los temas judiciales y policiales en la Argentina lamentablemente no paran, ¿no? Realmente llama poderosamente la atención y hay algunos temas, estimado Luis, que realmente impactan y muy fuerte en la sociedad, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de Felipe Pettinato, ¿no? Donde hay involucradas muertes, tema que tiene que ver con las drogas, violencia psicológica. ¿Cómo estás viendo esta situación? Bueno, es un caso más que tiene el estrépito mediático producto del apellido, Ajá. producto de la notoriedad del personaje. Claro. De todas maneras, es una noticia que, diríamos, está en pleno desarrollo, no tiene final todavía. Lo va a tener en principio con la reunión del 20 de abril, en donde el tribunal va a establecer justamente el quantum de la pena en el caso de que se produzca para con él. La defensa pidió la absolución, la querella pidió una pena bastante alta y la fiscalía, de alguna manera, se ve que ha analizado muchísimo este año y pico largo, 2 años de análisis de las pruebas que le fueron agregando, y cambió la carátula y de un homicidio doloso, digamos, pasó a un incendio culposo seguido de muerte. Si a eso le agregamos una causa anterior que tenía Pettinato por un presunto abuso sexual, bueno, esto daría una pena, aparentemente el fiscal pediría de 4 a 5 años, una cosa así de pena. 4 años y 6 meses. Sí, en algunos de los análisis que han hecho algunos peritos dicen de que evidentemente la muerte del médico se produce a través de un incendio que se provoca en el lugar, ¿no? Y sí, por lo menos lo que estaban diciendo en los últimos peritajes, que se habría tirado, digamos, cierto tipo de elemento para producir esta acción combustible en el sillón que termina con la muerte del profesional. ¿Eso está comprobado totalmente, Luis? ¿Qué se sabe al respecto? Las pericias, lo que dicen, o lo que se hace público de las pericias, yo no estoy dentro de la causa, pero lo que se hizo público de la tarea de la policía científica es que había habido el esparcimiento presunto de una sustancia de origen combustible que habría acelerado el fuego, un acelerante del fuego, realmente, que se esparce en el lugar. Si a ello le sumamos el estado no hábil que en ese momento tenía la víctima, presuntamente por drogarse, no nos olvidemos que la reunión aparentemente era para drogarse juntos, y si bien Pettinato nunca ha declarado, hay algunas versiones que se indican que habría hecho comentarios en su clínica de rehabilitación a gente muy cercana de cómo han sido realmente las cosas. Pero lo concreto es que los dos no estaban en sus, digamos, cabales, aparentemente, algo sucedió y esta reacción desafortunada o desaforada o esta falta de reacción ante el hecho consumado también, hay que reconocerlo, nos está hablando de un motivo para generar cierto tipo de sospecha. No obstante, no habiendo probanzas, no nos olvidemos que hay un principio sagrado que todavía en Argentina existe y sobrevive, que es el indubio pro reo, es decir, la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Por lo tanto, en función de eso, el Ministerio Público se ve que ha recalculado sus fichas y ha pedido esta figura del incendio culposo, ya no doloso, con lo cual cambia el quantum de la pena sensiblemente. Claro. ¿Vos estimás, por tu experiencia y trayectoria, que en este caso, por ejemplo, como en otros puntuales, influye la aportación de apellido, de ser reconocido en el mundo del espectáculo o de venir dentro de una familia que está vinculada con los medios de comunicación? ¿Eso lo favorecen?
a veces favorece y a veces perjudica. Es de acuerdo a la notoriedad del personaje. Claro. Si es un personaje querido, idolatrado, evidentemente va a favorecer. Si es un personaje temido, también, eventualmente. Si es un personaje aborrecido. Esto pasó en Estados Unidos con algunos protagonistas de algunas series claro, muy famosas en su momento, que luego ante ciertos tipos de problemas legales, el jurado popular no podía juzgarlo porque los había vivido viendo, haciendo de malo de la película durante años. Estaban consustanciados con el personaje. Una presunción, había una suerte de colusión entre el personaje ficticio y el personaje real. Por eso la aportación de apellido a veces es buena, a veces es mala. Claro. En este caso lo desconozco, ¿no? Yo he escuchado al hermano, por ejemplo, del médico fallecido, y él como que no está convencido de que la investigación se haya hecho de una manera adecuada. Hay, digamos, una instancia como para poder rever este tipo de cosas dentro del ámbito de la justicia de la Argentina actual. Sí, hay instancias, por supuesto, porque estamos en la primera instancia. Estamos en una instancia de debate oral y ahora estamos en la instancia de la sentencia de debate, la cual va a ser recurrida por las partes seguramente, sea la que sea. Claro. Sea blanco o sea negro, la sentencia va a ser recurrida a un tribunal de alzada. Este tribunal de alzada o cámara luego se expedirá y siempre queda el recurso de corte, o sea que todavía hay un largo camino para recorrer, ¿no? Bien, o sea que hay que esperar un poco los próximos días cuando se conozca un poco también las declaraciones que se le tome a Pettinato, hijo, y a de los partir de ahí, claro, hay que leer muy bien. A mí me interesa mucho leer la fundamentación de los fallos, claro. ¿En qué se fundamentan, para qué cosas? Tal cual, tal cual. Te llevo otro temita que está preocupando y mucho en estas horas. No sé si estuviste viendo algún material del accionar de ciertas bandas de inmigrantes, algunos ilegales que hay en la Argentina, a pesar de lo que dijo el gobierno que iba a intentar de tratar de emprolijar la situación, que tiene que ver justamente con una banda de colombianos que estaban produciendo gran cantidad de robos, por ejemplo, en la zona de Puerto Madero, atacando a los turistas, y por ejemplo en algunas otras zonas del AMBA, específicamente en las localidades de Ramos Mejía y alrededores, atacando en este caso a los propios vecinos, ¿no? Y en la gran mayoría de los casos eran gente joven o menores de edad, entre otras cosas para sustraerles, robarles los teléfonos celulares, desde los cuales, según la información que está circulando, tomaban el IMEI, que es la placa de identificación de cada celular que tenemos los ciudadanos, las personas en el mundo, y de allí producían distintos tipos de estafa, ¿no? Directamente tomando esa información y entrando justamente a las cuentas bancarias, en fin, haciendo un zafarrancho de combate como ya es conocido, que viene aconteciendo hace bastante tiempo. ¿Cómo podemos hacer para prevenirnos de este tipo de situaciones? Porque bueno, el turista realmente cuando está de vacaciones o está tratando de desenchufarse, como ha pasado con esta gente que fue afectada en el barrio de Retiro, en Puerto Madero y alrededores, o como la gente de los propios ciudadanos de la Argentina, que fueron atacados y digamos ultrajados, y de alguna manera también donde se les han robado los celulares. ¿Hay alguna manera de poder controlar esto, de que si te sustraen justamente algún elemento electrónico, específicamente los celulares donde uno tiene tanta información, podamos, digamos, tener alguna salida alternativa para que no terminen provocando una defraudación tremenda como lo que se está dando? Hay salidas paliativas, hay salidas preventivas. La prevención la tiene que poner el Estado, claro, a través del incremento de la seguridad en lo que se considere zona caliente, ¿no? Hotspots, claro, del acuerdo al análisis delictivo que se haga de la zona, sí, de acuerdo a la información básica del mapa del delito que nos acerquen, ¿no? Entonces se hace inteligencia en base a eso. Hay que hacer inteligencia criminal sobre estas bandas, que sí es cierto, sí, son mayoritariamente de algún país latinoamericano. En este caso hay mucho colombiano. Y esto no significa nada contra Colombia, país maravilloso, si los hay, pero sí que hay mucho delincuente colombiano con este tipo de delitos. En este tipo de delitos, que son las entraderas, los robos en rapiña, dirían en Uruguay rapiña. Nosotros le decimos robo en banda, ¿no? Claro. En poblado y en banda, sí, en grupo. Sí. Y es el sacarnos los elementos mediante violencia,
en muchos casos mucha violencia, y hacerse del equipo celular. El equipo celular, es cierto, tiene lo que se llama email, que es el DNI, el DNI del celular, que en realidad está puesto en el celular, está puesto en la caja del celular inclusive, son 16 números, 16 dígitos, y esto lo tenemos que tener nosotros anotado en un papelito, en una agenda, en otro lugar, en donde tengamos acceso inmediato en caso de perder el teléfono. ¿Y cómo hacemos si no tenemos la cajita, ya la tiramos, o no sabemos desarmar el teléfono? Porque en la carcasa también está el email impreso, en donde va la batería en la parte de atrás, interna por supuesto. Podemos marcar en la zona de llamadas asterisco numeral 06 numeral. Ahí nos va a aparecer nuestro número, o nuestros, si tiene doble SIM, va a aparecer los dos emails o el email que tenga el aparato. Lo vamos a anotar, lo vamos a tener, porque si no, no sirve de mucho si no tenemos ese dato. Y además ponerle, bueno, por supuesto, doble autenticación de factor a todas las aplicaciones, ponerle, por supuesto, una contraseña de entrada, que la variable que se ha visto ahora es que en algunos casos de robo a mano armada, los ladrones, los malvivientes, le piden que abra el celular y que se lo deje abierto e ingrese a las contraseñas. Esto es lo grave, ¿no? En esa privación de la libertad de unos minutos, le piden que le habilite. Esto pasaba también, o pasa con algunos automóviles que tienen mucha electrónica, entonces para ver si tienen rastreador, se van con el... pasa a ser un secuestro, una privación de la libertad con el conductor. Esto hay que tener mucho cuidado. Tener una clave, por supuesto, para el descuidismo, porque también el descuidismo es la otra vía de hacerse el celular. El famoso vendedor de medias que aparece en el restaurante cuando estamos comiendo y apoya la caja en la mesa, y cuando se va se lleva debajo los celulares que estaban en la mesa. Qué va. O sea, que hay que estar muy atento con todas estas cosas y, bueno, tener demasiado cuidado y precaución, porque los tipos están al orden del día, ¿no? Viendo, estudiando, analizando y haciendo un trabajo de inteligencia previa para delinquir y para arrebatarse todo lo que puedan, ¿no? 300, 400 celulares por hora. Una locura. Se están robando. Se calculan unos 10.000 por día, muchos de los cuales no se denuncian, muchos de los cuales han sido comprados en forma irregular también, por eso no se denuncian. En fin, hay todo un mercado paralelo que se mueve en base a eso, y hay todo un mercado después de fraudes que se cometen con celulares robados, inclusive desde las cárceles. Bueno, tenemos el caso de lo que está pasando, de lo que se conoció en Sierra Chica y Merlo, ¿no? Esta extorsión y estafas, que bueno, tiene que ver también con el tema del sexo y la extorsión, un tema vergonzoso, ¿no? O sea, lugares que tienen que estar para reeducar a las personas terminan siendo un antro de corrupción a todo nivel. Está fallando el tema del servicio penitenciario en la Argentina. Hay muchas falencias por lo que denuncian, ¿no? Muchos especialistas en la materia. Se denuncia mucha colusión, es decir, mucha complicidad de personal del servicio penitenciario que permite el ingreso. Por eso en las requisas de pronto aparecen celulares que no estaban declarados. Y en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, después de la pandemia, quedaron 50.000 celulares blanqueados como derecho adquirido dentro de los penales. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se arriesga a dar marcha atrás con esa medida y tener una cadena? ¿Y no se puede hacer un trabajo, digamos, de evaluación, de investigación para retirar esa gran cantidad de celulares? Porque de allí puede generarse cualquier locura, ¿no? Ahora estuvo trabajando, tengo entendido, la División de Investigaciones de Tecnologías Especiales de la Policía de la Capital Federal, también con el respaldo, dicen, de la OFIN 8 de la localidad de Berazategui, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, con un buen trabajo, dicen, del fiscal Ernesto Daniel Ichazo y Bianca Criveto, que llevó por lo menos adelante esta semana, por lo que dicen, varios allanamientos directamente allí en las unidades penitenciarias, ¿no? Tanto de Sierra Chico como de Merlo, claro. Recordarás, Pedro, que hace poco, lamentablemente, un soldado voluntario del Cuerpo de Granaderos que fue extorsionado tremendamente, a la Quinta de Olivos, un tema tremendo. Se suicidó siendo víctima, según él, de una extorsión, y realmente que no tenía demasiado sentido, ¿no? Lástima que no lo comunicó un superior, no lo comentó con alguien, porque alguien que supiera le hubiera desmitificado un poco el tema. Sí, le hubiese dado otra alternativa, ¿no? Fue una decisión muy
muy brusca. Lamentablemente en la desesperación la gente a veces, claro, termina provocándose hacia ellos mismos unos daños tremendos como lo que estamos viendo en muchos casos. ¿Vos creés que realmente se está trabajando para rever este tipo de situaciones? Porque en algún momento, viste, se habló de que se podía controlar el tema de la reventa de los celulares robados y toda esa historia, pero mucha gente acá nos manda mensajes, por ejemplo, que muchas galerías hay de la zona de Once, en la avenida Corrientes y las laterales, en Porredón, sigue pasando lo mismo, se siguen vendiendo gran cantidad de teléfonos a bajos costos que son lógicamente robados, ¿no? ¿Se está haciendo un trabajo realmente como corresponde en esa manera de controlar y sacar de circulación esta infinidad de celulares robados que vuelven al circuito y son utilizados justamente para cometer distintos tipos de delitos? A ver, es muy difícil porque el celular es un elemento privado que uno lleva entre sus ropas, sí. Es un elemento que sería invasivo que nos requisen un celular porque sí. Claro. Y de todas maneras, si nosotros tomamos las precauciones de tener el celular con clave y tenemos la precaución de no llevar o eventualmente llevar un celular muleto, o sea, un celular de bajísimo costo, muy precario, sí. En condiciones de uso, bueno, de última, si uno tiene que entregar por la fuerza el celular, va a tener oculto uno y entrega el que está ostensible. Seguro. El que es barato y que no tiene 10 números que no sirven para nada, porque el modus operandi es comenzar a usar ese celular, ni bien lo craquean, ni bien ingresan, sí. Para hacer otro tipo de estafas relacionadas o secuestros virtuales o postas en caso de secuestros, sirven para soldaditos, para control de las villas, control del territorio, elemento de comunicación, en fin, hay una serie de cosas, ¿no? Que tienen que ver con el uso del celular y lamentablemente la tecnología va más rápido que la prevención. Tal cual. Y lamentablemente esa carrera la vivimos perdiendo, ¿no? Es así. Gracias, Luis, como siempre estamos en contacto en cualquier momento. Buena semana y bueno, esperemos que eso se vaya avanzando en materia de controles respectivos y que las autoridades hagan un trabajo más profundo en la materia, ¿no? Ojalá que sí. Un gran abrazo. Estamos en contacto. Otro para vos, Luis. Bueno, ustedes lo escuchaban al doctor Luis Vicad. Estábamos tocando 2 o 3 temas, lo que tiene que ver con la gran cantidad creciente de robo de celulares, lo que pasa con estas bandas de extranjeros que están directamente relacionados con el delito, afectando notablemente la vida de los ciudadanos y también en este caso, como se ha conocido, de los turistas en distintas zonas. Y el tema del caso Felipe Pettinato, tratado aquí con un especialista en la materia como es el doctor Luis Vicad. Seguimos con más Galáctica Radio y Televisión para ustedes.